Suber nos decía, hablando de esos temas, recomienda ser creativo en rituales, es decir, improvisar, pero con pautas necesarias, claro. He escuchado que es incorrecto o malo. Claro, a ver, sí, es bueno improvisar, pero el punto es de que entiendo a los que dicen de que es malo, porque es una cuestión de que, porque cuando hablamos de la palabra improvisar no siempre es lo mismo improvisar para unos que para otros, ¿no? A veces improvisar para unos es andás a ver, se van, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de armar un círculo para un ritual en especial, bueno, si ese círculo por ahí es para un acto mágico en especial, como por ejemplo intencionar en, digamos, crear por ahí un amuleto en particular, un amuleto rúnico en particular y demás, por ahí uno dice que yo, la palabra improvisar para algunas personas abrir un círculo mágico puede ser la danza, ¿no? Entonces lo voy a abrir alzando al círculo, y por ahí para el trabajo por ahí puntual con un amuleto es recomendable de que uno esté con la energía más focalizada, que por ahí dispersa en ese sentido, ¿no? Que es más circular en otro movimiento distinto a otros actos. Entonces por eso es que por ahí entiendo de que digan de que para determinado acto por ahí, o para determinadas cosas, estas cosas de tener la cautela con la improvisación, pero es fundamental, porque cuando vos hablas a tu divinidad, lo haces desde el corazón. Sí es cierto de que hay por ahí pautas escritas de cómo, digamos, llamar a una divinidad, como intención, pero si tu intención viene de palabras escritas de manual y no desde el corazón, vos no podés visualizarte a vos mismo abundante. ¿De qué sirve un ritual de abundancia? Si yo, por eso es que marco ese punto previo, esa visualización de abundancia, porque si yo no lo puedo visualizar, no puedo. Entonces, en ese aspecto es una construcción propia, la visualización propia de verme a mí mismo, las palabras que uso, incluso el cambio de hierbas a utilizar si no tengo otras, entonces cómo las intenciono, entonces voy a intencionar por ahí con otras palabras diferentes y demás, que es parte de la creatividad. Y si en el momento sentís por ahí dar un agradecimiento, por ahí si en el momento sentís que parte de ese agradecimiento a esa divinidad, como es una divinidad, por ejemplo, no sé, decís, estoy haciendo mi ritual, tiene que ver con las aguas, y mi divinidad de cabecera en este momento para este ritual es Yenmayá, por ejemplo, que es una deidad que tiene que ver con las aguas y demás, y le voy a poner un poco de tabaco alrededor porque es una forma, también una muestra de agradecimiento a mi deidad y demás, o una deidad, qué sé yo, por ahí, por poner otro ejemplo, ¿no?, que tiene más que ver con Freya, entonces en realidad le voy a poner miel alrededor, o bueno, o Gaia con la leche, voy a utilizar leche también en mi ritual en la parte de las aguas. Eso es importante que venga de vos, que venga de tu corazón. Tenés un lineamiento de cómo hacer, de puntos especiales que tienen que estar, que representan cada uno un elemento en particular y a una parte de la práctica en particular, pero después es importante que salga la parte de tu corazón para apropiarte de lo que estás haciendo y visualizar mejor, ¿no? Claro, totalmente. Aportando a lo que decías, que estoy totalmente de acuerdo, eso de que muchas veces dicen que es malo, que no se debe improvisar, es porque hay que tener en cuenta que hay muchas personas que están iniciando dentro del camino mágico. Hay muchas personas que no tienen experiencia y por ahí improvisar podría ser algo así como algo contradictorio, o podrían hacer cosas que en vez de ayudarlos en su práctica mágica les podrían afectar energéticamente hablando. Porque recuerden que en rituales conectamos con energías y que se pueden manifestar energías, incluso hasta espíritus dentro de un ritual, bueno, incluso, bueno, dependiendo de cuál tipo de ritual sea. Entonces, no conviene que una persona que está iniciando dentro de este camino improvise porque no tiene experiencia, no tiene las herramientas que da la experiencia para decir, bueno,
No tengo tal cosa, tal hierba, como decías, pero puedo utilizar esta otra. Digamos, no me sé esta invocación al pie de la letra, pero puedo utilizar estas palabras porque van acorde con esa deidad. Sí. Entonces, por eso dicen que no es malo, o sea, que yo no diría que es malo en general, yo diría que es malo improvisar a aquellas personas que no tienen experiencia en las prácticas rituales. Claro. Esa sería la mejor forma de que estas personas pudieran explicar, no darlo como malo, no se hace, porque sí se puede hacer, a no ser que tengas la experiencia para hacer improvisaciones. Mientras tengas la experiencia y no ser imprudente, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? Esto, como decías, ¿no? Que por ahí, ahora mientras te escuchaba, que se me ocurría decir una deidad que no conoce, ¿no? Por ejemplo, ay, qué lindo ritual para hacerlo con la diosa Gaia. ¿Conectaste alguna vez con Gaia? No, bueno, empezamos por conectar con esa energía, con empezar a hacer acercamiento a esa energía antes de salir directamente a hacer un ritual con esa divinidad. Bueno, por ahí Gaia no tenía una cuestión negativa, pero hay divinidades que, bueno, que hay trabajos en especiales con la sombra y demás, que entonces es como que ir, digamos, ser progresivo en cuanto a nuestra experiencia. Entonces salirse por ahí muy de la línea en cosas donde uno no comprende o no entiende pueden ser perjudiciales, ¿no? Como otras terminan por ser perjudiciales por lo que uno espera, como por ejemplo una persona que dice voy a hacer mi acto y voy a hacer un sigilo mágico, que vamos a estar hablando en los próximos videos, tenemos ahí para hablar de sigilos, ¿no? Pero creo mi sigilo y después, es tan bonito en el momento ritual que en vez de crearlo hermoso, quemarlo y desligarme totalmente de él, dicen no, para que es tan bonito, entonces lo voy a guardar porque después lo voy a utilizar en tal cosa, porque lo voy a medir. Si no te olvidaste de un sigilo, no se alojó en tu inconsciente, y si no se alojó en tu subconsciente, al no alojarse no está actuando, entonces no está causando nada, ni bueno ni malo, es como si no hubieras hecho nada. Y por ahí esas cosas no se tienen en cuenta y la improvisación hizo que se fuera por un lado que por ahí no... Claro. No es que perjudica, pero bueno. Por ahí también hay que ver desde qué punto de vista, por ahí si estás conectado también me puedes escribiendo eso. Claro. O sea, está bueno. De sobre improvisación, ¿en qué sentido? Porque también la improvisación puede ser, bueno, listo, no tengo tal elemento, tal herramienta, claro, pero puedo utilizar otra. Claro. No tengo, como decía mismo de la hierba, no tengo tal hierba, pero puedo utilizar esta. No tengo vino para representar la sangre, pero puedo preparar con flor de Jamaica, con remolacha, con sangre de dragón, y puedo hacer un sustituto de la sangre. Claro. No, es decir que la improvisación puede ser desde varios sentidos. Claro. Improvisar, digamos, un ritual, vamos a suponer que tengo un ritual que encontré ya establecido de un maestro que me dijo que hiciera así, que moviera la tame para acá, que moviera para allá, para allá, para allá. A ver, son lineamientos que hay que seguir porque esta persona, digamos, te está enseñando un ritual porque ya vivió la experiencia, ¿no? Y eso es lo rico y lo importante que es apoyarnos de otros brujos, de otras brujas para nuestras prácticas rituales. Ahora bien, si es la improvisación de dicho ritual, la improvisación podría ser desde, digamos, desde mi paradigma como brujo, como bruja, porque también sucede que hay rituales que tienen origen celta o que son celtas, pero yo me encuentro en Soledad Atlántico, Colombia. Entonces es muy probable que haya con deidades celtas que aparecieron en ese ritual o que me recomiendan invocar en dicho ritual, que como decía Marco, que por ahí nunca he conectado, que yo no sienta por mi territorio. Claro. Entonces no puedo invocar una deidad con la cual yo no conecto, no siento o no la siento como propia, a diferencia de que conecte con una deidad de mi territorio que sí la voy a sentir propia porque hace parte de mi cultura y de mi ancestralidad, de mis raíces ancestrales. Y también hay que tener en cuenta que en cada territorio, cada brujo está enriquecido con su tradición mágica. Por ejemplo, si me pongo de ejemplo,
soy wicana, pero soy afrodescendiente, vivo en Sudamérica, en Colombia. Entonces, si bien voy a tener esa influencia de la Wicca, digamos, de las bases de la Wicca que vienen de muchas tradiciones celtas, de la magia, de la brujería celta tradicional y chamánica, entonces yo voy a tener en cuenta esas bases, ese conocimiento de ese ritual que estoy aprendiendo, pero también puedo adaptar a los espíritus de mi territorio, el conocimiento mágico que se da de manera oral en mi territorio, y lo puedo adaptar. Ahí sí puedo, no sería la palabra improvisación, sería adaptar a mi necesidad y a mi paradigma, y a mi paradigma con mágico, podría decirse, y a mi qué hacer dentro de la brujería, dentro de la magia, en el lugar y en el territorio en el que me encuentro. Entonces ahí sí podríamos hablar de una, como le digo, no más que una improvisación, una adaptación a mis necesidades como brujo desde donde yo me encuentro. Ahora bien, algo que yo les recomiendo a los que están iniciando: si ustedes todavía no se sienten para hacer un ritual, recién están empezando, no es necesario realizar ritual como locos y locas, porque claro, ritual, ya quiero hacer ritual, porque si yo tengo que ser bruja, tengo que hacer rituales, o bruja, tengo que hacer rituales. No, tómense su tiempo, no hay necesidad de correr, todo llega, como decíamos y hemos dicho siempre, los rituales son la última camino que elegimos. En realidad los rituales son lo último que realizamos, en realidad, como el último recurso. Entonces no hay necesidad de correr, tengan en cuenta y apóyense de los textos, como les digo, porque aprendemos de la experiencia de esos brujos que escribieron esos textos o dejaron los rituales. Por ejemplo, como estamos haciendo esta noche, que Marco nos está enseñando un ritual y ustedes están preguntándole todo porque les está enseñando los lineamientos para hacer ese ritual, porque tiene la experiencia en ese ritual. Entonces, así como él aprendió de un brujo, una bruja, yo también lo hice, y también estuvimos en la posición de el que está aprendiendo, del aprendiz. Todos pasamos por eso, ni malo ni bueno, es el camino, ¿no? Como en todo, como también estudiar en una universidad o estudiar una carrera, lo que sea, estamos aprendiendo. Entonces, tómense el tiempo, no es necesario correr, tómense el tiempo para aprender, tengan en cuenta todas las pautas que se les da, tengan en cuenta las correspondencias, escriban sus correspondencias en los libros de sombra. Las correspondencias se han hecho justamente para eso, para que las tengamos en cuenta, para potenciar nuestras prácticas mágicas. No quiere decir que solamente por tenerlas en cuenta ya va a ser una realidad nuestros rituales, nuestras prácticas. Lo que van a hacer es potenciar y ayudarnos a ubicar en qué momentos son los ideales para hacer rituales, o qué elementos son ideales para utilizar si no tenemos una u otra cosa, como claro, reemplazar. Claro, tal cual. Pero sí, incluso después, o sea, siempre de vuelta a estas prácticas mágicas donde que son por ahí, siempre cuando yo diría que el ritual de improvisación, improvisar, digamos, de la nada un ritual, primero de que siempre se basa en la memoria de rituales previos, no suelen ser tan sacados de los pelos, yo diría. Si hablamos de rituales, si uno diría de un momento donde uno realmente necesita realizar un acto mágico y está sin nada alrededor. Bueno, esas cosas suelen pasar, pero bueno, hay, digamos, actos mágicos que se hacen de forma circunstancial, hay, digamos, más que rituales, hay hechizos que se utilizan de forma circunstancial, como también, si son rituales porque en esa casa no tenés nada y ese día querés hacer un ritual porque lo sentís de corazón, a veces uno no necesita los elementos, pero sí recuerda la ubicación de los elementos, las direcciones, el llamado a esa divinidad, o sea, está el esqueleto del paso ritual y, bueno, es ensalzado con ese fluir de lo que necesita en el momento, de lo que quiere expresar en ese momento, ¿no? Que es por ahí más de improvisación, pero de alguna forma el esqueleto es un poco como lo que se conserva, ¿no? Ay, ahora que dice eso, les voy a contar una historia, una experiencia. a ver, ¿por qué? Porque cuando, bueno, los que ya me han escuchado un poco mi historia, pero bueno, sé que hay muchos nuevos.
Cuando yo me encontré con la Wicca, me llamó a este camino, saben, muchos saben que para súper religiosos. Entonces, cada vez que mis papás salían o se iban de viaje o cuando se iban a hacer algo, ¿no? Y yo sabía que se iban a demorar, era cuando yo aprovechaba para hacer los rituales. El día de la ritual. Porque un despliegue. Porque incluso en la habitación, bueno, los chicos que están ahí o medio ocultos se ven en el closet, mágicamente hablando, saben que si uno prende la vela y la apaga se escucha el olor del humo, y si tiene una mamá como la mía que comenzaba a oler y huele a vela, huele a humo, huele a saumerio, ¿qué está haciendo? Entonces sí, como que se iban y yo aprovechaba. Ahí está la improvisación, ya aprovechaba. Entonces, como no podía tener altar, pues otra cosa, ustedes ahí estarán de acuerdo conmigo que no se puede tener altar, cosas raras. Entonces yo mis altares, y por eso les digo, sí se puede tener un altar portátil, sí se puede tener un altar escondido. En una cajita tenía elementos, no tenía mucho en realidad, porque si estaba así escondida no podía tener muchas cosas. Entonces lo que hacía era que en una cajita de madera tenía como 2 velas, tenía una imagen de la diosa que había hecho yo misma en arcilla, una del dios. Entonces apenas se iban ellos, yo corría y ponía las 2 velitas de los dioses, las 2 de las diosas, y colocaba 4 velitas, una por cada dirección, del agua, del fuego, de la tierra, del aire, y realizaba mi ritual. Y muchas veces eran ritual, por ejemplo, de abundancia, vamos a suponer, y no tenía tantos elementos, porque no podía tener tantos elementos, y más cuando era adolescente, entonces, en el placar claro, y bajo en la cajita, muy bajo presupuesto. Yo decido ser la bruja de bajo presupuesto. Entonces, por eso es que yo hoy les digo, no se compliquen, trabajen con lo que tienen, utilicen lo que tienen. Yo, el mismo plato que utilizaba en la vela cuando hacía un ritual, se me hacía mi papá, porque salía corriendo para la cocina y agarraba los platos, las cosas, y las velas que se utilizaba para que cuando se cortaba la luz, porque cuando se cortaba la luz, se le robaban las velas a mi mamá. Claro. Entonces las limpiaba, obviamente las limpiaba y todo para hacer el ritual y demás, y armaba el altar y mi ritual con lo que tenía en la casa, la verdad. Y hacía mis rituales y muchas veces no tenía tantos elementos, y por eso siempre les digo, lo que importa es la intención. Entonces un ritual, por ejemplo, vamos a suponer, me acuerdo de un ritual que me marcó muchísimo, porque fue el ritual en que tuve, digamos, o sea, energéticamente hablando lo sentí tan fuerte, porque era un ritual en un momento muy difícil de mi vida, en el que no encontraba el rumbo. Entonces yo, ¿qué hago? ¿Qué solución tomo? No me quiero contar tanto porque yo hablo mucho y comienzo a contar historias. Entonces dije, bueno, voy a hacer un ritual para que se me abra el camino. Y lo que hice fue, me acuerdo, fui hasta la tiendita, compré avena, que representaba la abundancia, representa la nutrición de la diosa, conseguí clavos de olor. La avena puede ser un buen reemplazo. Un clavo de olor para reemplazar la protección, y que para que ninguna energía negativa pudiera afectar, digamos, afectar esas mis intenciones que yo tenía, no me acuerdo. Y dibujé la runa fea. Ah, mira. Sí, en una moneda de 200 pesos de Colombia, claro que saben. Ajá. Y todo eso lo metí en un saquito azul. Un saquito azul que representaba la espiritualidad. Y lo hice un día jueves, porque el jueves estaba regente Júpiter. Eso es lo importante también de tener en cuenta las correspondencias de Júpiter, que está relacionado a lo y se abrieron los astros, porque justo se fueron el día jueves. Y justo jueves, se fueron el día jueves y ¿no? dejar la casa sola. Claro. Entonces, si no era ese el ritual, ya que más querés. Y yo, sinceramente, bueno, en ese tiempo sabía bien el círculo, pero que estaba con mi libro de sombra así, abriendo el círculo para recordar hacia dónde dirigirme, cómo hacer, porque yo, pues Virgo, que va en cada lado, todo muy ordenadito, perfecto, claro. Claro. Bueno, pero está re bueno, porque claro, pero está re bueno, porque también la forma de abrir de cada uno
Que eso es lo lindo, ¿no? Después cuando compartís círculo Sí, con varios, de que cada quien sí. tiene su forma, su arte. Sí, ¿no? que por eso les digo, o sea, no se compliquen si no saben abrir el círculo de memoria. Utilicen el libro de sombra. Yo utilizaba el libro de sombra cuando estaba aprendiendo. Claro. Y me dolió, pero ese libro de sombra me lo botó mi mamá. Un día me descubrió y lo botó. Bueno. Bueno, entonces era hermoso porque fue mi primer libro de sombra, pero bueno. No, yo mi primer libro de sombra la ataba con... Eran hojas de que vos decís, tenía 4 cuadernos diferentes, todo por separado, después recortaba las hojas, eran horribles, pero lindas anotaciones. Sí, era muy la más buena, linda, el primer pero libro de un sombra, desastre. las anotaciones son la cosa más hermosa que hay, porque es de lo genuino, de lo Sí, natural, sí. lejos de, ay, que yo sé, que yo me sé. Sí, Es no. como lo más genuino, lo más puro, o sea, el amor en realidad del camino. Pero mi libro de sombra, No, el pero libro de sombra imagínate, también yo- eran hojas de blog que agregaba y 19, 22 años, en esa época pasaron 2 años y yo vivía en 8 casas diferentes, te diría. ¿Te imaginás que las hojas del cuaderno de sombra eran una 4, una 5, una esto, una no, un desmadre? Pero lo mirás después con los años, viste, como que se van añejando y quedan y vos lo abrís y vos decís, pareciera hermoso, pergamino, parece, que vos decís, Pero bueno, volviendo de la neta, todo que se me olvida. Bien. Bueno, metí todos esos elementos en una bolsita, la amarré. Y bueno, luego de abrir el círculo, como pude con el libro de sombra y armé todo, me acuerdo que yo cierro los ojos y le hablé al dios y a la diosa de una manera tan, digamos, como que te abres totalmente sincera del corazón. Dije, mira, no puedo con esto, me expresé, o sea, hablé como si estuviera hablando, porque ni siquiera diosa bendita, a las palabras así súper lindas que uno ve en los textos, ¿no? Que riman y todo, ¿no? Yo hablé, diosa, mira, me pasa esto y esto y esto, estoy hecha, canto, necesito que me ayudes en esto, porque no puedo, porque... O sea, me abrí a la diosa y le hablé de cómo es Anita y cómo habla Anita y cómo es Anita, no lejos de palabras rebuscadas o textuales de que tengo que leer, que en el hechizo me dijeron que así. Y fue loco porque cierro los ojos y sentí, que creo que esa es una de las veces que más sentí más la energía de los dioses, como si me caminaran de manera circular, pero rápido. Era una cosa tremenda de rápido, y sentía como cuando una persona está corriendo alrededor de ti. Y cuando deja de correr la diosa, el dios, por siento que eran los dos, lloro, como que me desahogo, y luego de eso veo que me dicen que tengo que dejar ese saquito en cierto árbol, en cierto lugar, y bueno, termino mi ritual, cierro el círculo también mirando el libro de sombra. Y el fin de semana que pude ir, porque era el fin de semana donde me encontraba con amigos y demás, precisamente en ese lugar enterré la bolsita en ese lugar. Y estoy agradecida con la diosa porque a raíz de ese ritual muchas cosas se me abrieron, muchas cosas que mágicamente y espiritualmente hablando, en cuanto a mí, que pensé que no tenía, las comencé a descubrir. O sea, mi vida se transformó, por decirlo así, después de ese ritual, de un ritual sencillo de una persona que no tenía tanta experiencia, que una persona que lo hizo desde el amor, de la naturalidad. Fue un cambio tremendo. O sea, no te digo que ay, la semana tuve mucho dinero y comencé a tirar y todo está genial. No, porque sí vinieron muchas cosas, sí vieron momentos difíciles, como nos pasa a todos, como a todos, ¿no? A todos nos pasan momentos felices, momentos tristes, es la vida. Pero me refiero a que después de ese ritual muchas cosas cambiaron en mí, muchas cosas se transformaron, caminos se abrieron, desde lo espiritual sobre todo.
fue diferente, fue distinto en la vida después de ese ritual, y la experiencia también te hace sentirte distinto, y por eso también le digo que, bueno, por eso les decía de que me recordó esta experiencia, porque sí, a veces con la improvisación, digamos, pueden pasar estas cosas. En Belladona sabemos cuán importante es para ti poder seguir aprendiendo más de este camino mágico. Es por ello que hemos creado una serie de textos que te pueden ayudar a profundizar en estos conocimientos. Si quieres adquirir estos libros, puedes comprarlos a través de Amazon y Smashwords. En la descripción de este video y en el comentario fijado te voy a estar dejando los links para que puedas ir y realizar tu compra.